A veces, la gente se va de nuestra vida en silencio, sin dar explicaciones claras, dejando un vacío que duele más que cualquier pelea o discusión. Esa despedida que no entiendes es como un rompecabezas que atormenta el corazón y confunde la mente. En este video vamos a desmenuzar ese proceso tan delicado, desde las señales que no viste hasta la reconstrucción que pasa después del dolor. Si alguna vez perdiste a alguien así y te quedaste preguntándote por qué, este video es para ti. Prepárate para ver esa ausencia con otros ojos y tal vez encontrar un camino hacia la paz y la comprensión. Tema 1. El choque silencioso de la partida a tu manera. Cuando alguien se va sin decir mucho, el ruido que queda es el silencio. Es raro, porque no hubo gritos ni peleas, solo un espacio vacío donde antes había presencia. Es como si el reloj se hubiera detenido, pero todo sigue corriendo, obligándote a seguir adelante. Quien ha pasado por esto sabe. Las primeras horas son un borrón, y la mente empieza a buscar respuestas como cuando buscas algo perdido en tu casa. Luego llegan las preguntas que duelen. ¿Qué hice mal? ¿Podría haberlo evitado? Repasas conversaciones, recuerdos, momentos, tratando de encontrar un detalle que explique lo inexplicable. Es casi como revisar una escena de película buscando un error, pero la historia es la tuya. Y el corazón se aprieta porque tal vez las respuestas no están disponibles aún, y eso es más difícil de aceptar que la propia partida. Lo curioso es que, muchas veces, la salida no está marcada por un evento grande. Es sutil, casi educada, pero deja un impacto devastador, como una puerta que se cierra despacio sin sonar, pero que aún así separa dos mundos. Y ese es el punto que abre un entendimiento más grande a veces. El momento de la partida empieza mucho antes de que suceda. Tema 2. Las señales que no quisiste ver. La verdad es que casi siempre las señales estaban ahí, pequeñas, discretas, a veces disfrazadas por la rutina o por nuestro propio deseo de creer que todo estaba bien. Es como una gotera en el techo, al principio casi imperceptible, hasta que un día el balde ya no da abasto. Tal vez empezó a hablar menos, a sonreír de forma automática o a estar presente físicamente, pero ausente en el alma. El problema es que el corazón humano ama inventar excusas para proteger lo que quiere. Te das cuenta que la respuesta tardó más, pero piensas, seguro está ocupado. Ves que los planes juntos disminuyen, pero dices, para ti, es solo una etapa. Y en ese intento de salvar la imagen que creaste, terminas ignorando señales que, en el fondo, ya gritaban la verdad. Lo más doloroso y curioso es darte cuenta que si hubieras reconocido esas señales antes, tal vez la partida no habría sido tan abrupta. Pero aquí hay un punto importante en ver, es distinto a querer ver. Y esa diferencia es la que hace que mucha gente se quede en la oscuridad, aunque la luz esté prendida. Tema 3. El peso de lo que no se dijo. Hay una fuerza silenciosa que destruye más relaciones que las peleas. A lo que no se dijo. Palabras tragadas, sentimientos guardados, miedos ahogados. Tal vez él cargó por semanas o meses algo que nunca encontró espacio para compartir. Y no es que no quisiera. A veces la dificultad está en poner en palabras lo que sentimos. Ese silencio al principio puede parecer paz, pero con el tiempo se convierte en distancia. Es como una maleta olvidada en la esquina de la sala. Mientras más tiempo está ahí, más difícil es abrirla. Pequeñas frustraciones, malentendidos e inseguridades se fueron acumulando, sin que tuvieran conversaciones sinceras para aliviar el peso, hasta que un día la carga fue insoportable para uno de los dos. Lo más intrigante es que muchas veces ese no dicho podría haberse resuelto con algo sencillo, en una charla sin celular en mano, una cena solo para escuchar, o incluso un mensaje sincero enviado en un día cualquiera. Pero cuando eso no pasa, la relación empieza a caminar silenciosamente hacia un punto
sin regreso. Tema 4. Cuando la ausencia habla más fuerte que la presencia, a veces no hace falta que alguien diga que se va. El cuerpo se fue mucho antes que las palabras. Él estaba allí, pero su energía ya no. Se sentía en la mirada distante, en las respuestas cortas, en la manera de evitar ciertos temas. Estar presente físicamente no significa que haya conexión real, y ese es un detalle que mucha gente nota muy tarde. Con el tiempo, la ausencia empieza a hablar más fuerte que cualquier conversación. Podría estar sentado a tu lado en el sofá, pero su mente estaba lejos, tal vez en un lugar al que no tenías acceso. Es ese tipo de sensación que no grita, pero corroe poco a poco, como un hilo que se desgasta hasta romperse. Cuando la ausencia se vuelve rutina, las pequeñas interacciones diarias pierden color. El desayuno juntos ya no tiene risas. Los mensajes en el celular son automáticos, y hasta el silencio deja de ser cómodo. Y lo más curioso es que cuando nos damos cuenta de ese distanciamiento, muchas veces ya es tarde, porque la ausencia, aunque silenciosa, llevaba tiempo gritando. Tema 5. El momento en que él decidió irse. La decisión rara vez ocurre en medio de una discusión caliente. Por lo general, y silenciosa, madura en pensamientos solitarios y pequeñas decepciones acumuladas. No se levantó un día y decidió irse. Ese momento se fue construyendo durante meses, quizá años, de cosas no dichas. A veces basta un instante para sellar algo que ya venía decidido por dentro. Puede haber sido una conversación que no llevó a nada, una mirada que no encontró respuesta, o incluso un gesto sutil que mostró que ya no había lugar para él ahí. Cosas pequeñas pero que juntas forman un punto final. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, la persona que queda no percibe el momento exacto en que se tomó la decisión. Mientras tú aún creías que había arreglo, él ya imaginaba la vida sin ti. Y esa desconexión es cruel, porque cuando finalmente sale por la puerta, su mente y corazón ya se habían ido hace mucho. Tema 6. Las respuestas que nunca llegan. Cuando él se fue, el silencio llenó el espacio que antes tenía mensajes, risas y hasta pequeñas peleas. Y al principio, tu mente buscaba desesperadamente una razón, como si encontrar la respuesta correcta pudiera traer paz. Pero su ausencia no dejó pistas claras, solo un eco de preguntas. Revisas conversaciones viejas, buscando señales que quizá ignoraste. Analizas fotos, recuerdas miradas y gestos, tratando de armar una historia que tenga sentido. Es como armar un rompecabezas con piezas que no existen, y esa búsqueda constante solo aumenta la sensación de que algo importante se te escapó. Lo más duro es entender que la respuesta no siempre llega, y cuando llega, no siempre sana, porque a veces la ausencia de explicación no es por ti, sino por lo que él no podía enfrentar dentro de sí. Y aceptarlo es casi como aprender un idioma nuevo. Toma tiempo, exige paciencia y duele. Tema 7. El impacto invisible en el día a día. Su ausencia no grita, pero susurra todo el tiempo. Está en el desayuno, cuando la silla al lado sigue vacía, en el celular, cuando lo desbloqueas por reflejo y no ves su nombre en las notificaciones. Pequeñas rutinas que antes eran invisibles, ahora llevan un peso silencioso. Las canciones que escuchaban juntos tienen un sabor agridulce. Algunas las evitas, otras las repites como si pudieras sacarles algún mensaje oculto. Hasta los caminos por la ciudad cambia menos aquella cafetería en la esquina. Esa calle en particular. Todo parece cargar una historia que quedó inconclusa. Este impacto no se mide en lágrimas, sino en cómo reorganizas tu vida para no topar con su recuerdo. Es casi invisible para los demás, pero por dentro es como si cada pequeño gesto fuera una negociación constante entre sentir y seguir adelante. Tema 8. Las verdades que revela el tiempo. El tiempo, ese viejo maestro paciente,
siempre trae respuestas, pero no de inmediato. Al principio es como ver un rompecabezas con piezas faltantes. Revisitas conversaciones, analizas miradas, recuerdas momentos buscando un detalle que lo explique todo, pero la claridad casi nunca llega rápido. Llega cuando ya dejaste de buscar. A veces, la verdad es simple, no era por ti, era por él, sus decisiones, sus inseguridades, sus miedos. Otras veces es amarga, quizá ignoraste señales o creíste demasiado en lo que querías escuchar. El tiempo expone lo oculto, pero también muestra lo que no estabas listo para ver. Y cuando esa claridad finalmente llega, cambia todo. Esa escena que parecía romántica ahora suena a un grito de auxilio no atendido. Esa frase que parecía trivial hoy resuena como una despedida velada. Pero curiosamente, ahí es cuando algo nuevo empieza a formarse dentro de ti. Tema 9. La reconstrucción de quien quedó en reconstruirse. Después de que alguien se va, no es volver a ser quien eras antes, es descubrir quién puedes ser ahora. Después de todo eso que viviste, es como remodelar una casa vieja. Algunas paredes se caen, otras se refuerzan, y algunos cuartos ganan ventanas nuevas para que entre la luz. Al principio, hay un vacío incómodo, el silencio parece gritar, y la rutina tiene huecos raros, donde antes había presencia. Pero es en ese espacio donde pasa el cambio. Pequeños gestos se vuelven victorias al cocinar para ti. Reír solo viendo una película o hacer planes sin esperar la aprobación de nadie. Eso es más poderoso de lo que parece. Con el tiempo te das cuenta que la ausencia que dolió tanto abrió espacio para cosas que antes no cabían. Nuevas amistades, proyectos guardados, o hasta ese viaje que siempre quedó para algún día. A la reconstrucción es silenciosa, pero transforma. Y cuando lo notas, entiendes que tu historia no terminó ahí, solo cambió de rumbo. Tema 10. El momento en que entiendes que fue un alivio. Al principio es difícil llamar alivio a algo que te dejó en el suelo, pero un día, casi sin darte cuenta, miras atrás y ves todo con otros ojos. Recuerdas las peleas sin sentido, las miradas frías, la sensación de caminar en huevos, y entiendes que eso no era amor, era sobrevivencia emocional. Ese momento suele llegar de forma sutil, como cuando notas que ríes más, duermes mejor, o respiras profundo sin ese peso en el pecho. Es como despertar de una pesadilla y ver que el sol ya salió, y de repente, lo que parecía pérdida, empieza a saber a alivio. Ahí entiendes que no fue abandono, fue libertad. Su partida no cerró puertas, abrió horizontes. Solo no podías verlo porque aún estabas atrapado en la tormenta. Y cuando lo ves, empiezas a entender lo que realmente mereces. Y, lo más importante, lo que nunca volverás a aceptar. Tema 11. El nuevo comienzo con más conciencia y fuerza. Empezar de nuevo no es volver a cero, es construir un nuevo punto de partida con todo lo que aprendiste en el camino. Quien ha sobrevivido un corazón roto, sabe que cada paso ahora es más calculado, no por miedo, sino por sabiduría. Empiezas a filtrar quién entra y quién sale de tu vida, porque la paz vale más que la compañía. La fuerza que surge en este proceso no es la que grita, sino la que se mantiene firme en silencio, aunque todo parezca incierto. Es la confianza de que si sobreviviste a ese dolor, puedes atravesar cualquier tormenta. Y curiosamente, esa fuerza atrae personas y oportunidades distintas, más alineadas con quien te has vuelto. Este nuevo comienzo consciente también viene con una ligereza nueva. Aprendes a reírte de cosas pequeñas, a decir no sin culpa, a cuidarte más. ¡Why, de repente! La vida vuelve a ser un campo abierto, listo para explorar, no con ingenuidad, sino con el valor de quien sabe exactamente a dónde quiere llegar. Tema 12. La invitación sutil, para que quien ve repiense su propia historia. A veces nos sorprendemos
mirando atrás, tratando de entender dónde empezó a cambiar todo. Tal vez tu historia no sea igual a la que acabas de escuchar, pero apuesto que algunos puntos te tocaron profundo. Es como si ciertas frases resonaran adentro, recordándote que tú también has tenido despedidas sin manual de instrucciones. Repensar tu camino no es para culparte ni culpar a nadie. Es para preguntarte qué sentía en ese momento, qué no quise ver. Ese tipo de reflexión abre puertas para decisiones más sabias de aquí en adelante. Porque al final, la claridad que buscas no está en el pasado. Está en lo que haces con lo que aprendiste. Quizá ahora sea el momento de cerrar esa vieja conversación que quedó pendiente, aunque sea solo contigo mismo, o de empezar algo totalmente nuevo. Lo importante es darte cuenta que el próximo capítulo de tu historia te está esperando, y puede ser mucho más intencional que cualquier cosa que hayas vivido antes. Conclusión: en perder a alguien sin entender por qué es uno de los dolores más silenciosos que existen. Pero como vimos, ese proceso está hecho de detalles pequeños, señales que no vimos y, sobre todo, de un reencuentro contigo mismo. La ausencia que dolió también abrió espacio para crecer, para la fuerza que nace de lo que se rompió, y al final, entender esa historia es un paso fundamental para que sigas adelante, no solo sobreviviendo, sino viviendo con más conciencia y ligereza. Tu historia sigue, y ahora, con la sabiduría de quien sabe que a veces lo que parece un final es solo un nuevo comienzo.